Los temas que vamos a ver a continuación son la patología de la esclera y la patología de la úvea. La patología de la esclera se podría resumir en las inflamaciones de la esclera o escleritis, y la patología de la úvea serán dos: los tumores y las inflamaciones o uveitis. Empezamos con la primera clase, patología de la esclera. La esclera es la cáscara del globo ocular, blanca, que en la parte de delante se ordenan las fibras y se convierte en la córnea o zona transparente. El resto es la esclera, donde se anclan los músculos extraoculares, donde es perforada por múltiples sitios por vasos y nervios pequeños que vienen a irrigar la úvea que está dentro, úvea que está entre la esclera y la retina, y en la parte posterior hay este orificio que es por donde penetra el nervio óptico. La única parte blanda en la esclera o orificio grande es donde entra el nervio óptico y forma la papila. La patología de la esclera es fundamentalmente las escleritis. Cuando hablemos de afectación de los plexos superficiales hablaremos de epiescleritis, pero fundamentalmente hablaremos de escleritis, inflamación de los plexos vasculares superficiales y profundos de la esclera. ¿Qué es lo importante? Lo importante es siempre recordar que se asocian con mucha frecuencia a artritis reumatoide como enfermedad fundamental a recordar. También puede asociarse a coagulopatía, lupus eritematoso, Wegener, panarteritis nodosa, policondritis o herpes. Serían las otras patologías menos frecuentemente, pero la más importante a recordar siempre y a buscar es una artritis reumatoide. Las escleritis pueden ser nodulares y difusas, y el tratamiento será con corticoides generales asociados a antiinflamatorios no esteroideos, también por vía. Este es el aspecto que tiene una escleritis, un nódulo doloroso que aparece bruscamente en un paciente en principio sano, pero muchas veces ya existe el conocimiento de una artritis reumatoide, aunque puede ser la manera de debut. Hay escleritis nodulares y escleritis difusas. Nodulares en la parte superior y difusas. Veamos cómo tienen una excelente respuesta al tratamiento. Hay una zona rojiza de un color inflamatorio, no es el color de sanguinolento, de sangre, sino inflamatorio. El paciente está muy molesto, duele bastante, y veamos cómo responde a el corticoide por vía oral, no a nivel solo de gotas. Las gotas solo serán efectivas cuando hay una escleritis, no una escleritis. Hay una forma especial de escleritis que es la escleritis necrotizante, donde con muy poco grado de inflamación la esclera va por un proceso inflamatorio autoinmune digeriéndose y desapareciendo. Aquí estamos viendo aparecer la úvea porque por transparencia, dado que la esclera se ha autodigerido y ha desaparecido. Por lo tanto, en los casos de escleritis necrotizantes, conocida como escleromalacia perforans o escleromalacia perforante, es imprescindible asociar fundamentalmente la ciclofosfamida como inmunosupresor para evitar la progresión del cuadro. Y con esto damos por terminado la parte de escleritis, y pasamos a la patología de la úvea. La úvea es la capa intermedia del ojo, es una capa vascular y pigmentada, y tiene tres partes diferenciales. La parte delante, donde forma el iris con la pupila, la capa vascular se carga de fibras nerviosas y se encarga del juego pupilar, midriasis, inervación simpática, dilatar la pupila, miosis, contracción de la pupila y inervación principal parasimpática. La segunda parte es el cuerpo ciliar, donde están los procesos ciliares que producen el humor acuoso y el músculo ciliar, desde el cual parten las fibras que se encargan de poder tensar o no el cristalino y producir la acomodación. Y en tercer lugar está la coroides, que es el resto de la capa de la úvea que cubre toda la parte posterior hasta la retina. Por lo tanto, iris, cuerpo ciliar y coroides. Aquí tenemos la coroides o parte o úvea posterior entre la retina y la esclera. Aquí tenemos el cuerpo ciliar,
donde están los procesos ciliares, productores del humor acuoso y el músculo ciliar. Y aquí tenemos el iris con el sistema simpático y parasimpático produciendo la miosis y la midriasis. Dentro de la patología de la uvea, una de las cosas fundamentales son los tumores, masas intraoculares, bien localizados en la coroides o en el iris, también pueden localizarse en el cuerpo ciliar, más infrecuentemente porque es muy pequeño, con alteraciones visuales por el efecto masa. La masa hace un efecto sombra o produce una pérdida de visión generalmente indolora. Hay dos lesiones fundamentales o tumores en la uvea, el melanoma y la metástasis. El melanoma. ¿Qué debemos saber de los melanomas oculares? Pues que lo más frecuente son las formas mixtas, epitelioides y fusiformes, que aparecen como una masa pigmentada sobrelevada, que metastatizan en primer lugar en frecuencia en el hígado y en segundo en el pulmón, y que entre la enucleación en los tumores muy grandes y el tratamiento láser en los tumores muy pequeños, normalmente se hace un tratamiento con radioterapia. Estos serían tumores uveales, el efecto masa que hace un efecto sombra, a veces son asintomáticos, melanomas uveales que pueden afectar a la parte anterior, y para que veamos el efecto de la radioterapia sobre los melanomas, que es eficaz, sea esta estereotáctica o aplicando unas placas de contacto. Metástasis intraoculares. El origen, cuando tengamos una metástasis intraocular, el origen del tumor primario que metastatiza en el ojo, en la mujer lo buscaremos en la mama y en el varón en el pulmón. ¿En qué se diferencian las metástasis de los melanomas? Fundamentalmente en que no son pigmentadas, número 1, y número 2, en que muchas veces, o en el 20%, son múltiples y pueden ser bilaterales. Esto sería absolutamente excepcional en un melanoma. Por lo tanto, lesiones múltiples no pigmentadas, bilaterales, pensar siempre con síntomas de pérdidas de visión, síntomas extraños, siempre pensar en metástasis. Y por último, para hablar de uveitis, vamos a hablar del concepto de uveitis, que es la última patología a tratar en la uvea, que es el tema de inflamación intraocular. Concepto de uveitis, inflamación infecciosa o inmunológica de la uvea. Si es la uvea anterior, hablaremos de iritis o iridociclitis, si es posterior de coroiditis. Pero como pensar que la inflamación se va a limitar a la uvea y no va a afectar a las capas vecinas es un poco más bien teórico que práctico, se entiende por uveitis la inflamación de cualquier estructura intraocular. Por lo tanto, si se afecta la uvea anterior, hablaremos de iridociclitis, si es la uvea posterior de coroiditis, si se inflama el vítreo de vitritis, si se inflama la retina de retinitis, etc. Las uveitis deben diferenciarse fundamentalmente en dos grandes bloques, las uveitis anteriores y las uveitis posteriores. Las uveitis anteriores sería hay que estudiar la etiología, los síntomas, los signos y el posible tratamiento. Etiología, la causa más frecuente de uveitis anterior es la idiopática inmune no infecciosa asociada al antígeno HLA-B27. Es decir, las personas que tienen el antígeno HLA-B27, que lo tiene el 7-8% de la población, tienen un riesgo 20 veces mayor de padecer uveitis, y es la primera causa de uveitis en estos pacientes. Y también es la primera causa de uveitis anterior. Ante una uveitis anterior, la primera causa idiopática inmune no infecciosa asociada al HLA-B27. También, con mucha frecuencia, puede asociarse a enfermedades generales, precediendo la uveitis al cuadro general o siguiéndole en el tiempo. Nunca suele haber un periodo mayor de 4 años entre el debut de la uveitis y el debut de la enfermedad general. Si este fuera mayor, habría que pensar que no va a presentarse. Las enfermedades son fundamentalmente espondilitis o espondiloartropatía anquilosante o anquilopoyética, enfermedad de Reiter, granulomatosis intestinales, sea o bien un Crohn o una colitis ulcerosa, Crohn o colitis ulcerosa, la enfermedad de Behçet, caracterizada por la tríada uveitis, aftas bucales y genitales, la sarcoidosis, aquí tenemos los típicos signos de eritema nodoso, la gamografía con galio, enosito panda
y los nódulos ciliares típicos, tríada típica de la sarcoidosis, y también la sífilis, que da este eritema palmoplantar típico, o el herpes. Recordemos, por tanto, que espondiloartropatía, Reiter, granulomatosis intestinal, Behçet, sarcoidosis, sífilis o herpes son enfermedades asociadas que hay que descartar. Un paciente con uveitis anterior se queja de un dolor intensísimo en el ojo. El ojo está rojo, pero el dolor es desproporcionadamente mucho mayor que lo poco rojo que está el ojo, asociado a fobia. ¿Cuáles son los signos que observaremos en el ojo? Encontraremos una miosis hiporrefléxica, lo que lo diferencia del glaucoma, y la neuritis, donde el paciente, aparte de poder tener dolor o ojo rojo, va a tener una pupila midriática. El ojo rojo estará únicamente en la región periquerática. El fenómeno Tyndall, los precipitados queriáticos, el hipopión y las sinequias, vamos a verlas a continuación. Inyección ciliar periquerática. El ojo está enrojecido, pero proporcionalmente al dolor muy poco enrojecido y limitado el enrojecimiento alrededor de la pupila. Tyndall, que son estas células flotando en la cámara anterior. La cámara anterior, cuando hacemos pasar un haz de luz, es virtualmente invisible, porque de la córnea al cristalino no tiene que haber nada. Cuando vemos estas partículas flotando, hablamos de fenómeno Tyndall. Son las células inflamatorias que flotan en la cámara anterior, talmente como el polvo de una pizarra o de la tiza al escribir en una pizarra, o el polvo de cualquier habitación. Esto sería el fenómeno Tyndall. El fenómeno Tyndall nos permite graduar la intensidad de la inflamación en función de que sea alto o bajo, y además medir el grado de respuesta al tratamiento. Si un paciente tiene un Tyndall muy espeso y ese Tyndall espeso, como en la foto de la derecha, se va aclarando, quiere decir que está respondiendo correctamente al tratamiento. Cuando la inflamación, las células inflamatorias, los precipitados granulomatosos, los grumos formados por los complejos inmunes junto con los macrófagos, los leucocitos, algo de fibrina, precipitan en la córnea, dan esta sensación como si hubiéramos manchado la córnea desde dentro, como el que hubiera estado tirando bolas de nieve. Esto es lo que conocemos como precipitados queráticos o retroqueráticos, que manchan la córnea, pero están por la parte interior. Cuando esta inflamación precipita en la parte inferior del ojo, por densidad, se forma este depósito de pus blanquecino o hipopión. Y las sinequias, que no es más que la liberación de fibrina a la cámara anterior, va a producir estos puentes entre la pupila y el iris, dejándolos permanentemente pegados y deformando la pupila y dando este aspecto de pupila en trébol que puede llegar a tapizar toda la superficie, estas membranas prepupilares. Por lo tanto, recordemos que se produce miosis, ojo rojo periquerático solo, fenómeno Tyndall, hipopión, precipitados queráticos, sinequias, pupila en trébol y membranas prepupilares. El tratamiento será la aplicación masiva de corticoides tópicos y de midriáticos para dilatar la pupila. Hay dos formas especiales de uveitis anterior. Una es la uveitis anterior aguda granulomatosa, que aparece en el contexto de cuadros granulomatosos, incluyendo el herpes. El herpes produce una uveitis granulomatosa típicamente caracterizado por estos grandes precipitados queráticos muy gruesos y nódulos en la superficie del iris. Nódulos en el iris, precipitados muy gruesos, hacen pensar en etiologías granulomatosas, que son tres: herpes, tuberculosis y sarcoidosis. La otra uveitis anterior especial es la que aparece de manera bilateral, de manera crónica, en el contexto de niñas con artritis oligoarticular dentro del contexto de la artritis idiopática juvenil, AIJ. Las niñas con artritis oligoarticular ANA positivos tienen un altísimo riesgo de padecer una uveitis anterior crónica bilateral que aparece con el ojo blanco, aparece a los 5, 6, 7 años, el ojo está blanco, es indoloro y progresivamente las complicaciones como la catarata, como los depósitos corneales, la queratopatía en banda, el depósito de calcio en la córnea va dejando las ciegas. Por lo tanto, en este tipo especial de uveitis anterior crónica bilateral, con artritis en el contexto de la artritis idiopática juvenil, es obligatorio que todas las niñas
sean revisadas cada 3 meses por el oftalmólogo durante más de 10 años para detectar la aparición de las complicaciones y tratarlas precozmente antes de que se compliquen de una manera irreversible. Etiología de las uveitis posteriores. Pasamos ya el bloque de las uveitis anteriores y pasamos a las uveitis posteriores. Es decir, hemos dividido la inflamación ocular en bloque uveitis anterior y bloque uveitis posterior. Etiologías. Hay no infecciosas e infecciosas. No infecciosas, pues lo más frecuente es que sea idiopática, inmune, desconocida, aislada del ojo. Pero nunca hay que olvidar la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet y la esclerosis múltiple. Entre las causas infecciosas tenemos la toxoplasmosis, la cándida, la tuberculosis y el SIDA. De las 4 causas infecciosas, la toxoplasmosis no es que sea además la más frecuente, sino que es la causa más frecuente de uveitis posterior. Es decir, ante una uveitis posterior, lo primero que hay que pensar es en toxoplasmosis. ¿Cuáles son los síntomas que padece un paciente con uveitis posteriores? No tiene el ojo rojo, sino que tiene la visión turbia, disminuida, borrosa y con múltiples miodesopsias o cuerpos flotantes en el vítreo. Es decir, el paciente nota cosas flotando dentro del ojo, la visión está borrosa, está disminuida, está turbia, pero el ojo está blanco y no doloroso, a diferencia de lo que ocurría en las uveitis anteriores, con excepción del caso especial de la AIJ. ¿Qué signos nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar múltiples formas, focos de coroiditis, focos de retinitis, vítreo turbio o vasculitis, como vemos en este caso, este típico envainamiento o manguito que rodea a los vasos de la retina. Vasculitis, coroiditis y retinitis con vítreo turbio, vitreitis. Aquí tenemos el caso de una toxoplasmosis, que os recuerdo que es la causa más frecuente de uveitis posterior, toxoplasmosis, antes del tratamiento con la inflamación y este detalle del foco de toxoplasmosis. Esta imagen de aquí abajo es una candidiasis. Las candidiasis se ven en pacientes heroinómanos que consumen heroína marrón, porque el limón que utilizan para disolver la heroína es la que lleva la cándida y es la que ellos se inyectan en la vena y les produce estas metástasis o focos a distancia en el interior de la retina que progresan rápidamente, pueden ser bilaterales a los ciegos. Y por último, hay que hacer una mención especial al tema de SIDA y oftalmología. En el tema de SIDA y oftalmología hay 2 patologías que debemos recordar: la retinopatía o VIH no infecciosa y la retinitis por citomegalovirus. La retinopatía o VIH es la patología oftalmológica más frecuente del SIDA. Y la retinitis por citomegalovirus es la primera causa de ceguera y la infección más frecuente. Es decir, si hablamos de patología en el VIH más frecuente que afecte a los ojos, es la retinopatía o VIH infecciosa. Si hablamos de la primera infección y la primera causa de ceguera, es la retinitis por citomegalovirus. Esta es la imagen de la retinopatía o VIH. Es una microangiopatía, se forman microinfartos isquémicos transitorios, fugaces, asintomáticos, que en el fondo de ojos se traducen en pequeños puntos blanquecinos que recuerdan como si hubiéramos dejado caer pequeños trocitos de algodón. Estos trocitos de algodón cambian de sitio de un día a otro, son fugaces, desaparecen, aparecen en otro sitio, no dan síntomas y son debidos a la microangiopatía que sufren los pacientes con SIDA, que afecta en este caso a la retina. Es importante recordar que esta imagen no es específica de SIDA, sino que puede aparecer también en contexto de la diabetes o del lupus eritematoso. Por otro lado está la retinitis por citomegalovirus, que es la primera causa de ceguera y, repito, la infección más frecuente del SIDA. Dan estas infecciones de la retina que se traducen en grandes lesiones blanquecinas porque están necrotizando la retina, son retinitis necrotizantes, áreas de retina necrótica con hemorragias que rápidamente, en el curso de 1 o 2 meses, crecen rápidamente, llegando a ocupar toda la retina si no son tratados. ¿Recuerdan esta imagen de retinitis en llamarada o en tomate y queso?
unas con más tomate, otras con más queso. Aquí tenemos la retinitis que ya ha invadido el nervio óptico y lo ha englobado dentro de las hemorragias. Y es muy importante saber que además de ser la primera causa de ceguera, es necesario que el paciente tenga unos niveles de CD4 menores de 100 para que ésta se produzca. Y con esto damos por